A veces, la justicia parece una palabra escrita en un idioma que el cielo ha olvidado traducir para los hombres buenos que sufren en silencio y esperan una señal. Mateo caminaba por el pasillo de la vieja casa, el mismo que recorrió miles de veces en los últimos 10 años, cargando una bandeja de medicinas y mucha esperanza. En la habitación del fondo, el reloj de pared marcaba un tiempo que ya no pertenecía a este mundo, sino al ritmo cansado de los pulmones de su padre, el viejo Elías. Mientras sus hermanos enviaban fotos de lujos desde la ciudad, Mateo conocía cada surco en la piel de su padre y cada sombra de dolor que cruzaba sus ojos cansados. Él vendió su propia camioneta para pagar los tratamientos, mientras Julián y Sergio se limitaban a decir por teléfono que la situación económica estaba difícil. El servicio tiene un precio que el mundo no entiende. Se paga con juventud, con sueños postergados y muchas veces con el olvido de aquellos que más deberías amar. Cuando don Elías cerró los ojos por última vez, el silencio que quedó en la casa no fue de paz, sino el preludio de una tormenta vestida de trajes y de corbatas. Apenas el cuerpo del anciano descansaba bajo la tierra fresca, 2 autos negros estacionaron frente a la propiedad que Mateo tanto había protegido con su esfuerzo. Sus hermanos no traían flores, traían portafolios de cuero, y una mirada que no buscaba el abrazo familiar, sino los límites geográficos de las hectáreas de olivos. El testamento nos deja la administración total, dijo Julián, sin mirar las manos callosas de Mateo. Tú solo te quedaste aquí porque no tenías a dónde ir realmente. La injusticia tiene un sabor metálico. Mateo vio cómo 10 años de desvelo eran borrados por una firma legal estampada en un papel frío que lo condenaba al olvido. Los documentos decían que la casa pasaba a los mayores, quienes ya tenían planes de vender todo a una constructora, dejando a Mateo con una pequeña parcela estéril. Mateo se encontró en el porche mirando el campo que había arado solo, dándose cuenta de que sus hermanos planearon el despojo mientras él cambiaba sábanas sucias. No hubo gritos, porque el dolor de la traición de la propia sangre deja a los hombres sin voz, con un vacío en el pecho donde antes solía latir la noble confianza. Esa noche, Mateo no durmió en una cama. Se quedó sentado en el suelo rodeado de cajas, preguntándole a Dios en qué momento el cielo se olvidó de pagar su lealtad. ¿Acaso el cielo no ve al que se sacrifica? ¿Es que la astucia del malvado siempre tendrá más peso que la lealtad del que se humilla para servir a los suyos con amor? Se instaló en una choza prestada en los límites del pueblo, trabajando por jornales miserables y viendo desde lejos cómo las máquinas destruían sus amados olivos. Parecía que el mal había ganado, que la astucia legal de Julián y Sergio era un muro inexpugnable que Dios no tenía ninguna intención de derribar para un humilde. Mateo oraba cada noche, no para que a sus hermanos les fuera mal, sino para que su propio corazón no se endureciera como la piedra que ahora araba para otros dueños. Señor, decía en voz baja, tú eres el dueño de la viña, tú sabes quién la trabajó y quién solo vino a recoger el fruto que no le costó ni sudor ni una lágrima. Pasaron los meses y la constructora detuvo las máquinas. Un error en los planos revelaba que la franja de tierra de Mateo era el único acceso legal al gran terreno. Sin la firma de Mateo, el hotel de sus hermanos era ilegal, y los préstamos millonarios que habían pedido para la obra estaban a punto de llevarlos a la cárcel total. Una tarde, 2 hombres desesperados llegaron a la choza. Eran Julián y Sergio, pero ya no tenían la mirada altiva, sino el rostro desfigurado por el miedo a la ruina. Mateo, por favor, firma este permiso, suplicó Sergio de rodillas. Si no lo haces, nos quitarán nuestras casas en la ciudad y nuestras familias quedarán en la calle. El poder había cambiado de manos. Mateo tenía en su pluma la capacidad de cobrar cada humillación, de ver a sus traidores caer en el mismo pozo que ellos cavaron. El resentimiento le susurraba al oído que era el momento de la venganza, que Dios finalmente le había entregado la cabeza de sus enemigos en una bandeja de justicia. Pero Mateo miró la pequeña Biblia de su padre y recordó que la verdadera justicia divina no busca destruir al pecador, sino restaurar lo que el pecado había corrompido.
¿Dónde estaba su piedad cuando me echaron de mi propia casa? Preguntó Mateo con una voz que vibraba con el peso de años de soledad y de trabajo no reconocido. Sus hermanos no tenían respuesta, solo lágrimas de conveniencia que, sin embargo, conmovieron el espíritu de un hombre que había aprendido a amar en el desierto. Mateo entendió que si actuaba con la misma moneda de ellos, ganaría una finca pero perdería su alma, convirtiéndose en el mismo monstruo que lo había herido antes. No firmaré para que vendan la tierra, dijo Mateo seriamente. Firmaré para que la finca regrese a ser de los tres, pero bajo una administración de honestidad. Los hermanos no podían creerlo. Esperaban un juicio implacable, pero se encontraron con una gracia que los desarmó más que cualquier demanda legal o grito de odio. La justicia de Dios no siempre llega como un rayo que destruye. A veces, llega como una oportunidad de perdón que obliga al malvado a reconocer su propia miseria. Mateo no buscó recuperar su posición para humillarlos, sino para salvar el legado de un padre que siempre soñó con ver a sus tres hijos unidos bajo la misma sombra. La constructora tuvo que retirarse ante la nueva unión de los hermanos, y los olivos, que parecían destinados a morir bajo el cemento, volvieron a dar flores blancas. El proceso de restauración fue lento. Julián y Sergio tuvieron que aprender a trabajar la tierra con sus propias manos, sintiendo el rigor que Mateo vivió por años. En cada jornada de sudor, el corazón de los hermanos fue sanando, entendiendo que el dinero que buscaban no valía nada comparado con la paz de una mesa compartida. Mateo descubrió que Dios no llega tarde, sino que espera el momento exacto donde su intervención pueda salvar no solo lo material, sino lo eterno en cada persona. La herencia robada no era el terreno, era el amor fraternal que el enemigo había intentado hurtar para dejar a una familia en la completa orfandad espiritual. A veces, Dios permite que pases por el valle de la injusticia para que, cuando estés en la cima, tengas la humildad de no empujar a los que vienen subiendo tras de ti. El campo de olivos volvió a prosperar, pero ahora los frutos tenían un sabor diferente, el sabor de la redención y de las segundas oportunidades que solo Dios da. La gente del pueblo contaba la historia del hombre que pudo ser verdugo y prefirió ser puente, del que teniendo el derecho de destruir, eligió el deber de sanar. No hay mayor victoria que vencer el mal con el bien, ni mayor riqueza que dormir con la conciencia tranquila de haber seguido los pasos del Maestro de la Paz. Dios sanó las heridas de Mateo, no dándole riquezas infinitas, sino devolviéndole a sus hermanos transformados por el peso de una misericordia que no merecían. La justicia divina es perfecta porque no solo pone cada cosa en su lugar, sino que tiene el poder de transformar el corazón de piedra en un corazón de carne viva. Hoy, si te sientes traicionado o despojado, recuerda que el dueño de la justicia está observando, y que tu fidelidad en lo poco es la semilla de tu gran bendición. No intentes tomar la espada por tu cuenta. Deja que el tiempo de Dios revele lo oculto y que su mano poderosa sea la que incline la balanza a favor de la verdad. La verdadera justicia no es ver al otro caer, sino tener la mano extendida para levantarlo cuando el peso de su propio error lo haya dejado contra el duro suelo. Mateo camina hoy por sus campos, no como un esclavo del pasado, sino como un señor de su presente, sabiendo que nada se pierde cuando se entrega en manos de Dios. Que esta historia te recuerde que, aunque los hombres fallen y la ley sea injusta, hay un juez en los cielos que nunca olvida el nombre de sus hijos más fieles.